una biografía para un historiador nunca es narrar una serie de hechos sobre un personaje, sobre la vida de una persona, sino que en realidad la vida de una persona es la puerta de entrada para narrar también una historia, un problema, un proceso, un contexto, algo que va mucho más allá del propio personaje biografiado, digamos. Mariano Sánchez de Loria fue un abogado que nació en Chuquisaca, hoy en día es la ciudad de Sucre, que viene a ser la capital constitucional de Bolivia, pese a que La Paz ejerza como capital política, de hecho. Nació en 1777, es decir, un año después de que se había creado el Virreinato del Río de la Plata, que incluía esos territorios que hoy pertenecen a Bolivia. Empieza su vida política en 1809, en lo que fue la Junta de lo que se conoció como la Junta de Charcas, y que fue uno de los primeros intentos de crear un autogobierno, podría decirse, sin pensar en esto en características independentistas todavía, pero una especie de autogobierno en el territorio sudamericano. Tiene una participación destacada allí, esa junta finalmente fracasa. Es una junta, para que nos demos una idea, que tiene algunas características similares a lo que va a ser la Junta de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810. Esta junta casualmente se da exactamente un año antes, el 25 de mayo de 1809 empieza, y durante casi 6 meses la ciudad de Chuquisaca va a tener una especie de autogobierno en el cual no reconoce a ninguna autoridad superior. Mariano Sánchez de Loria va a estar, como la gran mayoría de todos los abogados que formaban parte de la sociabilidad chuquisaqueña, va a ser parte de todo este proceso. Y cuando al año siguiente, en 1810, llegan las tropas expedicionarias enviadas desde Buenos Aires, que piden reconocer la junta formada en Buenos Aires en 1810, lo que conocemos como la Revolución de Mayo y como la primera junta, Buenos Aires, como sabemos, manda a todos sus territorios dependientes del virreinato, manda ejércitos expedicionarios, a la vez con funcionarios, para que esos pueblos acaten la autoridad surgida de Buenos Aires, pero además para que envíen sus representantes a esa junta y de esa manera conformar lo que conocemos como la Junta Grande hoy en día, quienes van a buscar la adhesión del Alto Perú, llamamos Alto Perú a lo que hoy más o menos coincide con el territorio boliviano. Son Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo. Ambos dos eran abogados por la misma universidad. Bernardo de Monteagudo, de hecho, había sido compañero de estudios de Mariano Sánchez de Loria y eran amigos. Entonces, estos son los personajes que llegan desde Buenos Aires buscando la adhesión del Alto Perú, y Mariano Sánchez de Loria está entre la parte de la sociedad que acepta estas nuevas autoridades y que se decide a enviar representantes. Cuando Fernando VII es restaurado al trono y decide de alguna manera reprimir todos los movimientos que habían actuado en su nombre, comienza a darse un proceso de radicalización en el cual empieza, sobre todo a partir del año 1812, a hablarse puntualmente de independencia y de independizarse, algo que no ocurría en 1810. Cuando se convoca el Congreso Constituyente de 1816, se invoca a que todos los pueblos que formaban parte del antiguo virreinato llevaran a sus representantes. Como los territorios altoperuanos estaban en manos de los realistas, era imposible realizar una elección allí. Y ocurre lo que ocurre con muchos territorios, ocurre con el territorio de Charcas, lo que ocurre con muchos otros territorios, que es que eligen a sus representantes en el exilio. En este contexto así es elegido Mariano Sánchez de Loria, es elegido en Salta como representante de la ciudad de Chuquisaca, por otros exiliados chuquisaqueños también. Se une entonces al Congreso de Tucumán, como representante no se une desde el principio, sino que se une más o menos un mes después de que había comenzado las sesiones, por lo tanto no participa de las primeras sesiones, pero va a participar sí de las más trascendentes, y entre ellas de la más trascendente de todas, que es la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816. Él es uno de los firmantes del acta. Los dos grandes modelos eran una monarquía que en la época se llamaba atemperada, hoy en día la entenderíamos como lo que sería una monarquía constitucional, de la cual el gran modelo lógicamente era Inglaterra, y el otro gran modelo era una república como forma de gobierno, de lo cual los modelos eran las colonias estadounidenses recién independizadas, y lógicamente la Francia postrevolucionaria. Para la mayoría del ala más conservadora de los revolucionarios, la monarquía era un sistema de gobierno más estable y menos problemático, y por lo tanto apuntaban a eso. Manuel Belgrano entre ellos. San Martín fue otro representante de estas ideas, digamos, que pensaban que una monarquía era un sistema de gobierno más estable que una república. Recordemos que la Revolución Francesa había establecido una república, y a partir de ese momento se había pasado 15 años en un proceso sumamente convulsionado. Entonces se veía a las repúblicas como peligrosas. Y el problema de crear una monarquía constitucional, en realidad, en este contexto es, bueno, ¿quién es el gobernante? ¿Quién es el rey? Las dinastías no se inventan, la sangre azul es sangre azul, la nobleza es nobleza y no se puede inventar de un día para el otro.
Y por lo tanto muchos revolucionarios empiezan a establecer contactos diplomáticos con algunas familias europeas, con algunas familias dinásticas europeas, para ver si lograban conseguir algún candidato de una casa noble europea que se hiciera cargo de la corona del nuevo Estado que se estaba conformando. Mientras que otros sostenían que la República tenía que ser la forma de gobierno, como sabemos finalmente va a ser la República. Efectivamente, no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica va a ser la República la forma de gobierno adoptada. Recurrir a una familia dinástica incaica era una de las opciones posibles. Esto sabemos que no prosperó, pero, volviendo a nuestro personaje, Mariano Sánchez de Loria fue uno de los varios diputados que apoyaron la moción de Belgrano de establecer a la Casa de los Incas como la casa reinante en estos territorios. Se declara la independencia. A principios de 1817 el Congreso de Tucumán, ante el avance de los ejércitos realistas, decide trasladarse a Buenos Aires. Y en ese traslado a Buenos Aires, Mariano Sánchez de Loria decide no viajar a Buenos Aires. El Congreso, establecido en Buenos Aires, lo intima, él tenía responsabilidades, lógicamente por ser un representante electo por su pueblo, lo intima a incorporarse al Congreso y a viajar. Decide, sin embargo, retornar a su territorio y adopta la vida eclesiástica a partir de ese momento, abandona la carrera de Derecho que nunca había ejercido, porque en el momento en el que se estaba recibiendo comienza el proceso revolucionario y se dedica a ser un revolucionario, hace una vida política más que profesional de su carrera de abogado. Finalmente Chuquisaca va efectivamente a lograr ser la capital que siempre quiso. En 1825, cuando se declara la independencia de Bolivia, se la nombra Sucre en honor al libertador de la ciudad. Hasta el día de hoy se la conoce como la ciudad de Sucre y pasa a ser a partir de ese momento la capital constitucional de Bolivia. Lo interesante, como decía al principio y como empezó la entrevista, tiene que ver con cómo a partir de la vida de un personaje que quizás no es de lo más conocido, uno puede ir reconstruyendo todo un itinerario de cómo se fueron dando las revoluciones, pero además de cómo se conforma el perfil de un revolucionario. Mariano Sánchez de Loria llega a ser un revolucionario básicamente porque se educa en una de las universidades que fueron uno de los centros intelectuales más grandes de toda Sudamérica, como fue la Universidad de San Francisco Javier, que después pasa a formar parte de la Academia Carolina, que había sido recientemente creada y que va a congregar a los miembros más, si se quiere, radicales, en tanto se impartían allí ideas más radicales de la Ilustración. Toda esta formación, pero también todos los contactos sociales que él establece durante esta etapa de formación, posteriormente van a ser los que lo impulsen a formar parte de la Junta de la Paz de 1809. Después el papel que él va a tener en el Congreso Constituyente y como representante de su lugar tiene mucho que ver justamente con estos conflictos de autonomía que se presentaban tan patentes y con estos conflictos, si se quiere, entre las distintas ciudades y entre los distintos cuerpos políticos que conformaban la monarquía, ¿no? Si muchos de estos personajes hoy en día no están en nuestro panteón, tienen que ver, de hecho, con esto, con que sus territorios, los territorios de los cuales participaron, hoy en día no forman parte de Argentina.